Gloria al nombre del Señor. Estamos en el rey Salomón y su reino dividido, número 29. Estamos viendo aquí en primer libro de Reyes, capítulo 11, 40, 42 y 43. Dice la palabra: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Dice el 42, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres. Y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Estamos viendo que dice la palabra: por esto Salomón quería matar a Jeroboam. Por esto era que lo quería matar. ¿Por qué? Porque él se enteró del plan de Dios. De Dios había escogido a Jeroboam por medio de un verdadero siervo de Dios. Que realmente, hermanos, estos son los verdaderos siervos de Dios, realmente estos de la Biblia. Y este profeta Ahías, como vamos a ver más adelante, era un verdadero siervo de Dios. Donde Ahías le habla a Jeroboam, estando solos, como dice, en el campo. Rompe su capa, hacen 10 pedazos, le dice que el Señor le va a dar a las 10 tribus y que las otras pues se las va a dar al hijo de David. Entonces nos damos cuenta como aquí estaba el rey, estaban las tribus norteñas y las tribus del sur, pero eran una sola. Estaban unidas, ahí estaban unidas. Por eso es que siempre vimos que los reyes ahí en Jerusalén y en Judá, ellos tenían mucho éxito, estos reyes que vimos, y de ahí su reinado se va extendiendo, el reino del norte, y todos los demás los van aceptando. Toda la gente va aceptando, se vuelve un rey para todo Israel. ¿Verdad? Pero entonces dice, por esta razón huye a Egipto, dice. Él sale huyendo porque sabe de que Salomón lo va a matar. O sea que, como dicen aquí en Guatemala, Salomón quería seguir en la guayaba. No era para dónde, ¿verdad? Y por eso vemos que ahí en Primera de Reyes 12:1 dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel, dice todo Israel, o sea, todo Israel es todo, 12 tribus, ¿verdad? Todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Todos vinieron, dice, para hacerle rey.
todo Israel. Pero el pueblo ignoraba el plan de Dios. El pueblo ignoraba los planes que Dios tenía. Que Roboam ya no sería rey sobre todo Israel. Eso el pueblo lo ignoraba. Que solamente iba a ser rey sobre esas dos tribus del sur, el hijo de Salomón, Jeroboam. Entonces ahí en el 2 dice la palabra, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, dice, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Entonces Jeroboam se entera de la muerte de Salomón. Como vimos, muere Salomón a los 40 años de su reinado. Y Jeroboam, que está allá en Egipto, se entera de eso. ¿Y qué hace el pueblo cuando se enteran de que ya había muerto su rey? Mandan a llamar a Jeroboam. ¿Pero por qué lo mandan a llamar? ¿Saben qué? Mandan a llamar a Jeroboam, que él está allá. Porque Jeroboam sabía la condición que estaba pasando allí en Jerusalén. Él sabía de esa opresión. De esa opresión que ya Salomón tenía sobre toda la gente, pues porque ya les había puesto impuestos, que ya la gente ya no quería más. Y por eso dice ahí en el 12, 3 y 4. Y enviaron a llamarle, dice. Y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y le hablaron a Roboam diciendo. Ellos envían a llamar a Jeroboam. Jeroboam llega con el pueblo, con los dirigentes, y le van a hablar a Roboam. Dice, enviaron a llamarle, el pueblo lo mandó a llamar, y vino pues Roboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciéndoles, tu padre, le dije, agravó nuestro yugo. Tu padre agravó nuestro yugo. Mas ahora le dice, disminuye tú algo de la dura servidumbre. Dice, de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado, que puso sobre nosotros, y te serviremos. Este era el propósito
de mandar a llamar a Jeroboam, que le hiciera conciencia al hijo de Salomón, para que ya no los tratara como los estaba tratando, como dice ahí la palabra. Ese era el propósito, porque él, como habíamos visto, él conocía la situación, era la mano derecha de Salomón. Jeroboam era la mano derecha de Salomón, era el segundo, ya que él se había dado cuenta toda la trayectoria, como él fue viniendo, siendo primero un buen rey, pero poco a poco se empieza a desviar. Poco a poco se empieza a desviar y a desviar y a desviar. O por lo menos si nosotros decimos, ¿quién es el presidente? Pues sabemos quién es el presidente. Pues, pero se conoce a la presidenta también, porque es la segunda. Nosotros conocemos quién es la segunda. Es una persona bien conocida, el presidente es bien conocido, pero también la vicepresidenta es bien conocida. Y eso era lo que pasaba aquí. Salomón era muy conocido, pero Jeroboam también era muy conocido porque era el segundo. Entonces ese es el propósito de mandarlo a llamar. Por eso dice la palabra, toda la congregación de Israel. Toda la congregación de Israel. Y otra versión dice, todas las tribus de Israel. Todas las tribus. Entonces, ¿cómo le llamaron ellos a esto? A lo que hacía Salomón. Un yugo pesado. Un yugo pesado. Y Jesús, ¿qué dijo después también? Mi yugo es fácil, dijo. ¿Por qué? Porque también los fariseos ponían un yugo pesado sobre el pueblo. Eso dicen yugo pesado, yugo grave y dura servidumbre, dura servidumbre. Entonces, como nos dimos cuenta, cuando ellos piden rey, Dios les advierte lo que va a pasar por el pueblo. No te están desechando a ti, le dice. Están desechando a mí. Pero esto es lo que les va a pasar si ponen rey, le dice. Queremos de todas maneras rey. Ahí están las consecuencias. Y ahí están las consecuencias de lo que el Señor había hablado. Ahí está cumplido lo que iba a pasar. Dura servidumbre. Otra versión dice, fue muy duro, tu padre, le dicen, fue muy duro con nosotros. Muy duro con nosotros, le dicen. Si nos tratas mejor, le dicen, si nos tratas mejor, te serviremos. Están condicionando a Roboam. Esta era la condición de ellos, un mejor trato. Un mejor trato. La pregunta es, ¿a quién le gusta que lo traten mal? ¿A quién le gusta que lo traten mal? Y ese era el problema, que ya Salomón los estaba tratando mal. Entonces estaban hasta la coronilla del trato de Salomón. ¿Por qué?
porque Salomón se había ido viniendo de la voluntad de Dios, saliéndose de la voluntad de Dios, saliéndose de la voluntad de Dios. Entonces, al que le gusta que lo traten mal, tiene que estar mal de la cabeza, pues. Pero ellos eran normales. Y hay gente que le gusta y son masoquistas, ¿va? Que les gusta que les estén, que le estén dando. Entonces, ¿qué hace Roboam? Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? De aquel estaba haciendo lo correcto. Estaba haciendo lo correcto. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy, le dice, siervo de este pueblo, y le sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Entonces, ¿a dónde va Roboam? A gente que también estaba consciente de la condición. Ellos también estaban conscientes de que Salomón ya no era el mismo Salomón. Ya había apretado al pueblo. O sea que él toma una buena decisión. Porque Salomón, dice la palabra, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. En 11:6 de Primera de Reyes. Hizo lo malo. Y la mayor parte de reyes que vamos a encontrar más adelante, que vamos a dejar un poco corto todo eso porque es muy largo, pero nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de reyes que hicieron, tanto del reino del norte como del reino del sur, hicieron lo malo. La mayor parte hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces nos damos cuenta de esa respuesta de los ancianos. La misma condición que le puso el pueblo, fueron la misma condición que le pusieron los ancianos. Ellos, otra versión dice, ellos le dijeron, si te pones al servicio, le dice, si te pones al servicio del pueblo, si te pones al servicio del pueblo. Nosotros siempre oímos hablar a los políticos y dicen que la política,
Y la política realmente pues es que una persona sea una buena administradora, ¿verdad? En beneficio del pueblo, eso es lo que significa la palabra política. Ahora que se haya corrompido, eso es distinto. Entonces ellos lo que le están pidiendo, y ellos le dijeron, si te pones al servicio del pueblo. Y todos los políticos dicen, es que nosotros estamos al servicio del pueblo. Pero como dicen aquí en Guatemala, interés cuánto vales. Pero ellos le están diciendo que se ponga al servicio. Y ese es el propósito de los ministerios. Todo ministerio en la palabra, ese es el propósito. Porque el mismo Jesús lo dijo. No vine para que me sirvan, sino para servir, dijo Jesús. Amén. En Mateo 20:28. No he venido, sino vine para servir. ¿Y para qué llamó? Ahí en Juan 12:20. Ahí en Juan dice la palabra. En Juan 12:20, en Juan 12:20 al 26, dice la palabra, había ciertos griegos, dice que había ciertos griegos, entre los que había subido a adorar en la fiesta, o sea, la fiesta de la Pascua. Están celebrando la fiesta de la Pascua. Estos griegos dicen, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús, le dicen estos griegos. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, dice, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, dijo, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, dice, la guardará. Dice, si alguno me sirve, dice, si alguno me sirve, le dijo, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Entonces nos damos cuenta cómo Andrés y Felipe
vienen ante el Señor. Con estos apóstoles Andrés, que van a ser apóstoles Andrés y Felipe, porque este es el apóstol y Felipe el evangelista es otro Felipe, que es el de los que le llaman diáconos, pues, en nuestro medio. Pero dice, si alguno me sirve, sígame. O sea que el ejemplo de servir realmente es el Señor Jesús. Ese es el modelo a seguir. Sígame, dice. Y seguirnos no era que fueran atrás de él, atrás, va a seguirlo, y va a seguirlo, y va a seguirlo. Que fuera siguiendo su ejemplo, lo que él hacía. Él es el ejemplo del servicio. ¿Y qué dijo Pablo acerca de sí mismo y de Apolos? En 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. 3:6, 3:5 y 7 al 7. 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo? Dice. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso dice, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice, y Apolos regó, pero el crecimiento, dice, lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, dice, que da el crecimiento. Amén. ¿Qué somos nosotros? Dice. Pues servidores de Dios. Servidores de Dios. Yo planté, dice, y Apolos regó. Él hizo la obra misionera sirviéndole al Señor. Y Apolos continuó la obra. Entonces hay una parte ministerial que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que servir al Señor. Que eso es lo que le dijeron a Roboam, que sirviera al Señor como un siervo de Dios. No que se sirviera. Porque ese es el problema de la gente. La gente dice, yo busco a Dios. No, lo que está buscando es lo de Dios, lo que Dios puede dar, pero no a Dios en sí para hacer su voluntad. Yo predico en un lugar allá donde el hermano, y el hermano es muy dadivoso. Entonces siempre la gente solo llega a pedir dinero, y a pedir dinero, y a pedir dinero, y a pedir dinero. Solo llegan y piden y se van. Nunca más vuelven a regresar. La gente solo eso es lo que busca. No está buscando hacer la voluntad de Dios, sino lo que Dios puede dar.
Yo cuando hablo con la gente siempre, que yo como le pido a Dios, dice. Hace como 2 o 3 días estoy platicando con una persona y me dice, si es que yo le he pedido mucho a Dios, me dice. ¿Pero qué le ha dado a Dios? Mucho a Dios. O sea, la doctora que me estaba viendo la cosa de la garganta, ahora que fui con ella. Sí, me dijo la doctora. Porque yo le estaba hablando de que su trabajo es un trabajo muy noble, ¿va? Porque realmente el médico porque hay personas que son médicos. Pero hay unos que son médicos, pero para ver qué sacan. No para tener un bienestar para la gente, sino para ver dónde sacan más dinero. Y esa es la mayoría. Pero hay médicos que tienen vocación. Y esta, la doctora que ve, señora, con vocación. Y así como nosotros conocemos con mi esposa, doctores sí, de vocación. Tienen eso, pues que quieren servir a la gente. Y estos hombres nos damos cuenta que él dice, nosotros somos servidores de Dios. Servidores de Dios. Llevó la palabra como servidor del Señor. Ellos recibieron la palabra, como dice él mismo, según lo que Dios le dio a cada uno, dice. O sea que solo dieron la palabra y Dios se los dio. Pero había que tener una continuidad. Y esta continuidad la siguió Apolos. Entonces hay una parte ministerial. Yo estuve predicando muchos años en un lugar y he mirado que la obra no crecía y no crecía y no crecía. Y yo le dije a mi papá, le dije, yo creo que aquí me estoy gastando. Yo le dije, no, me dijo, no te estás gastando. Ya los baleaste, me dijo. Más adelante me dijo, como él era cazador, me dijo, venado baleado adelante cae, me decía. Pero ya los baleaste. Pero yo no miraba pues resultado. Pero ahora me doy cuenta pues que la obra es de Dios. Algo que uno quiere hacer las cosas, pero ver resultados inmediatos. Entonces él dice, yo planté y Apolo regó. Así que ni el que planta es algo, ni el que siembra, sino Dios, dice, que da el crecimiento. Entonces hay una parte ministerial que la persona va a ser como ministro de la palabra, como servidores de Dios, pero la obra es de Dios. La obra es puramente de Dios. Hay una parte humana y hay una parte divina. Y en la parte ministerial así es. El crecimiento lo ha dado Dios según lo que cada uno le concedió el Señor. Y por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos, yo estoy entre vosotros, dijo, como el que sirve. Lucas 22, 27. Porque ahí estaban ellos disputando, ¿quién va a ser el mayor en el reino de Dios? Ahí estaba la disputa, ¿quién es el que va a tomar este puesto? Miremos ahí en Lucas 22. Que ese es siempre el problema del ser humano, así es. Lucas 22. 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas.
¿Qué hizo Salomón? Se enseñoreó de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, dice. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, sino sea mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Yo estoy entre vosotros, dice, como el que sirve. Siempre hay una disputa, ¿quién es el mayor? ¿Quién es? Esto es lo que le están pidiendo a Roboam, que sea un servidor, que los trate bien. Entonces, mayor, dice el Señor, es el que sirve, no el servido. Y lo mismo dice con el que da, más bien el que da que el que recibe. O sea que el Señor siempre va en contra de la mente humana. Siempre va en contra de la mente humana, que la mente humana es así. Pero también la palabra enseña acerca de este servicio que prestaban las mujeres. Ahí en Lucas 8. En Lucas 8, 8:1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María dice que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Esas eran algunas mujeres. Pero aquí habla de otras también. Dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ya que estas mujeres tenían gratitud y le servían al Señor con sus bienes y a los discípulos. Y ellos siempre llevaban y les daban ofrendas al Señor. Pero había uno que las agarraba y las tenía ahí y le echaba mano. Pero ese no pasó la prueba. Pero aquí nos damos cuenta que habían estas mujeres que le servían al Señor. Es que la gente cree que servir en la obra de Dios es pararse en un púlpito, evangelizar o algo. No. Empujar la obra. ¿Cómo lo hacían estas mujeres? Con sus bienes. Entonces, por eso le dice el Señor les dice a sus discípulos, dijo, que Él venía a servir. Que Él venía a servir. Cuando vienen estos griegos. Vienen estos griegos, dice la palabra, a buscar al Señor Jesús.
Estos pues se acercaron a Felipe, dice, y eran de la ciudad de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Unos griegos. Por eso que tenemos que entender esto que estamos viendo ya ahorita, para entender lo que está diciendo Jesús aquí. Ver cómo vienen esos griegos. Eran judíos, pero helenizados, con tendencia helénica. Y eso es lo que vamos a encontrar cuando Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, primeramente al judío y también al griego. Entonces él se da cuenta que vienen estos helenizados judíos, vienen a él. ¿A quiénes vienen? A otros judíos. Pero esos judíos se mantenían fieles. Estos no eran. Y por eso le dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. ¿Por qué había llegado la hora? Porque como estamos viendo aquí, ahora, ahí está la división del reino. Y ahora viene el Señor aquí y dice: ha llegado la hora de que ese reino vuelva otra vez a ser uno. Y la señal para él era estos griegos, que tenían que volver otra vez a como era realmente lo que la palabra de Dios decía. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor, Él se da cuenta que a eso es lo que ha venido Él, a servir. ¿A servir en qué sentido? A servir en que Él va a unir los dos reinos. Y cuando sean llamados estas ovejas perdidas de la casa de Israel, porque aquí está hablando de estos judíos helenizados, pero también dice, él mismo dice: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces está ese grupo de judíos verdaderos, creyentes en el Señor, judíos helenizados, y esas ovejas, que es la que estamos empezando a ver ahorita, esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que se perdieron, ellos van a regresar allí. Y en ese llamado que se les está haciendo a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, se están uniendo los gentiles. ¿Qué es lo que somos nosotros ahora? Ahí estamos metidos. Ahora es el tiempo, dice el Señor. Y ese es el tiempo. Por eso le digo, si no entendemos estas cosas, no entendemos esto que estamos viendo, no vamos a entender muchas cosas que el Señor dijo. ¿Por qué llegaron esos griegos? Porque hay que unirlos a todos en un mismo sentido. ¿En qué? En la fe. Dice la palabra: en la fe de Jesús. En la fe de Jesús. La fe que Él, lo que Él alcanzó por la fe. En la fe de Él. Ahora nosotros tenemos que tener esa fe en la fe de Él. Lo que Él logró. Y eso es lo que dice aquí. Pero el Señor da el ejemplo y habla que sus siervos vienen a servir, siervos. Por eso la Biblia dice: se derramó el Espíritu Santo, dice, sobre los siervos y sobre la sierva, dice. La sierva no quiere decir que sean pastoras, que sean evangelistas, que sean profetas y todo eso, no, que son ministerios para los varones. Pero ellas pueden servir al Señor. Pueden servir al Señor de una u otra manera, porque si son pastoras, van a estar sobre el hombre. Y eso es antibíblico.
antibíblico completamente. Pero son mujeres que le servían al Señor con sus bienes, que hacía Marta y María. ¿Dónde llegaba siempre el Señor Jesús? Con sus amigos. Ahí llegaba con sus amigos, llegaba con Lázaro, llegaba con Marta, con María. Ellas le servían, le servían. Entonces, por eso es que los ministerios son importantes. Cuando entendemos, y eso fue lo que no quiso entender Roboam, que él venía para servir. Ojalá nosotros entendamos para qué nos ha llamado el Señor. ¿Para servir o para ser servidos? Padre, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Damos